Hola, ¿cómo estás? Para ti que no me conoces aún, mi nombre es Jacqueline y este canal lo he dedicado a mostrar las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos. En el día de hoy te traigo una propuesta totalmente diferente a lo que acostumbro a hacer en mi canal, ya que yo no trabajo mucho con las decoraciones de temporada, pero este año sí me animé a presentarte diferentes opciones de cómo decorar o cómo preparar decoraciones otoñales muy prácticas, muy sencillas y fundamentalmente muy económicas. Casi todos los materiales que hemos utilizado los he comprado en el Dollar Tree y otros los he reciclado, como latas, pomos y algunas flores que tenía ya por ahí guardadas. También las voy a reutilizar en esta decoración. Así que si te animas, yo te invito cariñosamente a que te quedes conmigo y veas el video hasta el final para que veas todo el proceso de cómo vamos a preparar estas decoraciones. Sí, y Tata sabe todo lo que hay que hacer. Te voy a mandar un colorcito a mi tata. Gracias, mi amor. Y si aún no te has suscrito todavía a mi canal, yo te invito cariñosamente a que te suscribas aquí debajo y marques la campanita de notificaciones para que toda la semana recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo, ¿ok? Ahora sí, sin más, comenzamos a trabajar. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Los materiales que vamos a utilizar hoy van a ser cajas de madera, latas recicladas, frasco de cristal, pinturas a tiza, tinte para madera, una brocha, una lija, un pañito, flores, velas y toda la decoración de otoño que tengamos en casa o que podamos haber comprado. La mayoría de estos materiales que voy a utilizar los he comprado en el Dollar Tree. Tanto las cajitas como las flores, todo es del Dollar Tree, así que son cosas muy económicas. Y otras pues ya son cosas que voy a reciclar que tengo de aquí en casa, de cosas de decoraciones anteriores y frascos y cosas que se me han ido desocupando y las he guardado. Lo primero que vamos a hacer es darle un tinte a nuestras cajas de madera, que estas cajas sí son nuevas, son del Dollar Tree. Les voy a dar este tinte. Si ustedes no tienen un tinte, pueden utilizar una pintura carmelita, disolverla con bastante agua y pasársela suavemente a su caja y le van retirando el exceso con un pañito húmedo o un pañito de cualquier tipo. Vamos a untar bien el tinte por todas las partes para que nos quede lo más uniforme posible. Y luego que esté seco este tinte, que seca bien rápido, pues vamos a empezar a pintar con nuestro color de preferencia. Yo voy a pintar estas cajas con este color beige, que parece casi blanco. La vamos a pintar suavemente, no es a pintar completo, sino con el pincel prácticamente seco. Le vamos a ir pasando muy sutilmente para crearle como si fueran manchas blancas, pero realmente no es una pintura a todo color, ¿ok? Una vez que la hayamos pintado y que esté seca, pues le vamos a pasar una lija fina para retirar el exceso de pintura y quede más pareja, más uniforme nuestra pintura. Aquí yo le estoy pasando esta laca que no es necesario, es como una grasa, pero no es necesario untársela. Yo porque lo quise hacer, porque la tenía ahí y quise utilizarla a ver qué tal quedaba, pero no es necesario. Disculpen. Pasé bien la lija y ahora, cuando termine de pasarle esta grasa a la otra, vamos a comenzar a decorarla. Le vamos a poner en el interior un pedazo de poliespuma o de cualquier esponja que ustedes tengan en casa, si la tienen. Si no, pues le ponen un papel de forma tal que puedan ir sujetando en este fondo lo que van a ser las hojas. A esta decoración solo la voy a poner hojas, estas hojas de otoño que tienen unos colores preciosos, me encantan, con algunas tonalidades en verde de otras hojitas recicladas. Como ven, son ramos de hojitas de hierbitas que tengo aquí en casa, que las reutilizo y las vuelvo a reutilizar en cada decoración de las que yo voy haciendo. Y ya estaría lista nuestra primera decoración. Aquí les estoy mostrando algunos de los elementos que compré en el Dollar Tree, que vamos a ir utilizando en el resto de las decoraciones, para que ustedes tengan una idea
de lo que pueden comprar para sus decoraciones, o si lo tienen en casa, pues mucho mejor. Este pomo y esta cajita son reciclados. Los voy a pintar también. El pomo le voy a dar un color verde oscuro en el fondo. Si tienen pintura en spray, es mucho mejor pintarlo con spray, ya que los pomos el cristal es un poquito difícil de pintar. Primero lo limpiamos bien con alcohol y luego lo pintamos. Esperamos que se seque para luego darle otra tonalidad que le quiero dar. Voy pintando mientras tanto la cajita. Esta cajita es reciclada, pero también es del Dollar Tree. Le voy a dar el tinte, igual que hice con las cajas de madera anterior. En este caso le estoy aplicando el tinte con una brocha. Ustedes se lo pueden aplicar directamente con un pañito, con una esponja, con lo que realmente ustedes tengan en casa. Para este trabajo no es necesario tantos elementos nuevos ni nada, porque es todo un poco rústico y realmente quedan hermosos. Aquí les voy a enseñar cómo pintarlo con un cepillo de dientes. Es el mismo proceso que hicimos en las cajas anteriores. Vamos untando el cepillo de dientes con la pintura, secamos un poquito y lo vamos pasando por la superficie de nuestra cajita. Aquí se me fue un poco la pintura, pues sencillamente le vuelvo a untar el tinte y vuelvo a pasar la pintura y no hay problema, todo queda en casa, como digo yo. Así que nos podemos equivocar cuantas veces querramos, que se puede siempre solucionar, ¿ok? Pintamos bien por dentro y por fuera. Esta parte se la voy a hacer con este otro pincel que es tipo una brochita, una plumilla, para que me sea más fácil, pero lo pueden hacer con cualquier cosa que ustedes tengan, recuérdenlo bien. Ahora vamos a pintar la lata. Esta lata la tengo reciclada también, es de un ramo de flores que me regalaron hace un tiempecito atrás. Se la mostré en algún video por ahí. Voy a preparar una pintura de color gris, pintura tiza, con un poquito de yeso blanco y pegamento para que fije mejor el color. Pero si la tienen en spray, la pueden utilizar en spray, con pintura acrílica, con lo que ustedes tengan. Sí les aconsejo que le pongan un poquito de pegamento para que fije mejor. Pintamos bien toda nuestra lata por todas sus partes exteriores. Por dentro no la voy a pintar, por supuesto. Y vamos a esperar que seque. Ahora vamos a hacer esta misma pintura, se la voy a aplicar al pomo para que fije un poquito mejor. Pueden dar el color que ustedes quieran. Yo utilicé estos colores, que fue los que escogí para hacer estos trabajos, para que vayan con toda la decoración de otoño y un poco ese estilo vintage, que ya saben ustedes que a mí me gusta, rústico, cosas así. No irme mucho de mi estilo de decoración. Le pasamos lija nuevamente a la cajita. Le voy a pasar la lija también a la lata y al frasco de cristal. Quise preparar los recipientes primero y luego vamos a decorarlos para que ustedes vean los procesos y ya digan, bueno, vamos ahora a pintar y luego decoramos, y así no tienen que estar parando un proceso para continuar con el otro. Le voy a poner una vela. Esta vela la compré en el Dollar Tree, con esta calabaza que tiene un girasol muy hermoso. Y ahora le voy a hacer en forma de un pulso, una decoración con estas bolitas de madera que las había comprado en Michael. Las tengo, también se las mostré en las compras que hice en Michael hace un tiempo atrás. Y me encanta, se usa mucho en las decoraciones de este año. Entonces nada, con un hilo de yute hice tipo un pulso y se lo puse ahí de forma aleatoria. Y realmente quedó hermoso. En este otro utilicé un frasco también de flores que tenía de cristal. No lo pinté ni nada, es un color verde, verde botella como decimos nosotros. Le puse estas florecitas, estas ramitas que compré en el Dollar Tree, que son de algodón con pino, y estas otras ramitas muy bonitas que no les sé el nombre de qué son.
Le voy a poner esta vela, le voy a poner unas hojitas otoñales y una cinta que también tengo, que son de cuadros negros, y realmente queda hermosa. Esta otra caja es grande, es un poco más grande. La voy a utilizar también, le voy a poner dentro este florero con la lata que ya vieron que pintamos. Estas flores se las ponemos ahí dentro, sin nada en su interior, porque como es alta, las flores no se van a mover. Le hice un lazo con esta otra cinta de cuadros, que es un poco más ancha, que se lleva también mucho en las decoraciones de este año. Y estas son, mis amores, las decoraciones que preparamos. Este frasco de cristal con esta cubierta de metal y esta asa de hilo de yute lo tenía también, pues nada más le puse las flores. Y así han quedado las decoraciones que fuimos preparando. Realmente hermosas. Y vamos a ver ahora cómo se ven en los sitios que las vamos a poner, ¿ok? Para que ustedes ya tengan la idea de cómo van a lucir en nuestra mesa de centro, o en nuestra cocina, en nuestro recibidor o en la chimenea, donde ustedes las quieran poner al lado del televisor. Realmente las podemos poner en cualquier parte de nuestra casa y le van a dar ese toque otoñal hermoso a nuestro hogar y a nuestra decoración. La cajita al final le cambié la decoración y la voy a poner así de esta forma de lado, con la calabaza y este pedacito, estas cositas de hierbita que me encantaron, y así se ven mucho mejor. Así que vamos a ver cómo se ven. Este lo puse en la chimenea. Este otro, miren qué hermoso se ve todo. Ese de girasol que le presenté al principio no lo hice yo, lo compré y por eso me animé a hacerle estas decoraciones, porque ese me costó como $15 solamente esa decoración. Entonces, si con algunos cuantos dólares podemos hacer varias decoraciones, creo que no hay necesidad de gastarse $15 o $20 en una sola decoración. Con esos $20 que yo me gasté en ese principal, pude hacer todas estas otras decoraciones. Así que, mis amores, anímense ustedes también, hagan con lo que tengan en sus casas, reciclen, busquen esas flores otoñales que tienen. Miren, estos son rosas que tenía ya secas y las puse en una cesta y dan un aroma espectacular. Y este pullover que vieron en la presentación también me lo hice para hacer este video, y realmente me encantaron esos girasoles. Así quedó toda la decoración, mis amores. Espero que les haya gustado, que se animen ustedes también a hacerla en su casa y que vean que es muy económico, muy fácil y muy sencillo de hacer, ¿ok? Si quieren más videos como este, me lo dejan en los comentarios. Me pueden decir cuál les gustó más, cuál es la que pueden hacer ustedes en sus casas. Si tienen alguna duda de cómo hacerlo, no olviden escribirme, decírmelo en los comentarios, que yo encantada les puedo ayudar. Así que sin más, yo me despido de ustedes por hoy. Recuerden, si aún no te has suscrito a mi canal, suscribirte aquí debajo y marcar la campanita de notificaciones para que todas las semanas reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Ahora sí, sin más, me despido de ustedes por hoy. Hasta el próximo fin de semana. Recuerden que los quiero de corazón. Les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto. Stays the same.